Bienvenidos, estamos muy contentos de colaborar con Antica Almoneda para dar mayor visibilidad a ciertos aspectos del mundo de las antigüedades. Desde hoy hasta el 19 hemos organizado una serie de charlas con oradores tan diversos como historiadores, anticuarios, interioristas, y os invitamos a que vengáis a todas nuestras charlas. Para ver nuestro programa completo podéis verlo en nuestra página de antiga.es o en Antica Almoneda. Antiga es una empresa que nace del amor hacia las antigüedades y la belleza. Creemos que lo que queremos hacer es dar mayor visibilidad a las antigüedades, pero también a los anticuarios, porque creemos que las dos van unidos. Nos concebimos como un lugar de encuentro para todos los interesados en las antigüedades, para que los diseñadores, los coleccionistas, los anticuarios puedan tener un sitio unificado donde encontrarse. Además de estas charlas, también tenemos un podcast donde figurarán estas conversaciones que vamos a tener hasta el 19. Y ahora presento a nuestro orador de hoy, que es Luis Ruspoli, un historiador que está trabajando con un museo que va a abrir este año, y os dejo con él. Bueno, muchas gracias, María. Gracias por invitarme, gracias a todo el mundo a todos por estar aquí. Gracias evidentemente a Antica Almoneda por la oportunidad y a Antiga. También enhorabuena a Tasilo y a María de Antiga por lanzarse a una cosa así, estando la cosa como está. Bueno, yo, como ha dicho María, efectivamente trabajo en un museo. Tampoco puedo dar muchos detalles, pero es un museo que se abrirá en Sevilla dentro de un año. Y entonces últimamente he tenido mucha relación con todo lo que sea compra de piezas, análisis de objetos, etcétera. Y bueno, luego aparte siempre me ha gustado mucho el arte y me dedico a estudiarlo en mis ratos libres, y entonces eso me ha dado, digamos, una visión muy subjetiva y muy propia de lo que es una antigüedad, lo que es una obra de arte, y es un poco lo que voy a exponer aquí. Entonces hay que tener en cuenta eso, que en la apreciación de la belleza la mayor parte del tiempo es subjetiva. Entonces en fin, simplemente eso digo. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Un poco de cómo mirar una antigüedad, un objeto, una pieza, como si estuviéramos en un museo. Es decir, intentar ir más allá de la belleza física o del valor material y intentar entender o ser capaces de enfocar desde otro punto de vista la observación de los objetos. Entonces... perdón. Ya me estoy pasando. Bueno, lo primero, he dividido esto en varios bloques, en 4 bloques. El primero va a ser un poco hablar de los objetos, cómo nacen los objetos en general de una incomodidad real. Pues esto, brasero de cama o calentador de cama o calientacamas, según como lo quieras llamar, es un ejemplo muy bueno de que una antigüedad, pues según pasa el tiempo, se va percibiendo distinto. Un objeto al final, esencialmente, es una cosa, digamos, una artesanía o un objeto que resuelve una necesidad. Pues por ejemplo, en este caso estamos en el siglo XVII y resulta que mi cama está muy fría cada vez que me meto por las noches y no me gusta nada. Entonces alguien inventó este objeto para digamos, solucionar una necesidad real, que es poder calentar la cama. Metes unas brasas dentro, abres la cama, pasas el brasero y luego pues ya está, la cama está caliente y no tienes por qué irte a dormir con un frío espantoso, que es una cosa que, bueno, normalmente hoy en día pues ya no pasa tanto, evidentemente, porque hay calefacciones, pero en aquella época sí. Entonces no es solo... esa es la cosa, que hoy en día si vemos uno particularmente decorado, en un material particularmente bonito o con un mango especialmente labrado, pues podemos tender a pensar este es mejor que otros braseros, cosa que, bueno, también tiene sentido, evidentemente, pero hay que pararse también a pensar en que no es simplemente un objeto decorativo que vale lo que valga el material, el material del que está hecho. O sea,
hay que pensar un poco en la necesidad por la que fue creado, y a mí me gusta imaginarme la secuencia de acciones que vienen a través de este objeto, que es pues te levantas, vas al fuego, seleccionas unas brasas, las metes en el objeto, abres la cama, le calientas así un poquito, luego lo pones en un sitio donde no vaya a quemar la casa entera, y luego al día siguiente por la mañana pues tendrás que limpiarlo, tendrás que tirar las cenizas, o sea, es una cosa incómoda, no es algo, es un trabajo real, no es simplemente, oh, mira qué brasero más bonito, pues ya está, sino que ha habido mucha gente durante la vida de este objeto que lo ha mirado todos los días y ha tenido que trabajar con él. Entonces, detrás de una pieza aparentemente así como amable o normal, aparece una secuencia, digamos una rutina diaria, con un trabajo previo muy específico que muchas personas han tenido que desempeñar y que era parte de su vida cotidiana. Entonces, a mí me interesa mucho un poco esa mirada, que lo que hoy admiramos como un ingenio doméstico, una pieza muy decorativa, en realidad lo podemos admirar así porque esas necesidades que había en otras épocas ya no las tenemos. Entonces eso nos permite dar una mirada más decorativa, por así decirlo. Tengo otro ejemplo que a mí me gusta más porque, primer aviso, yo tiendo a romantizar las cosas, que es la lámpara de aceite. Bueno, no se ve la llama porque he tenido un problema con la presentación, pero ya os podéis imaginar que a la izquierda hay una llama y dentro hay aceite que bueno, va saliendo y se va quemando según se va quemando. Entonces suele despertar este tipo de lámpara una imagen muy bonita, muy atractiva, que es como una luz tenue, una atmósfera muy íntima, una cierta sensación de recogimiento. Pensamos un poco en esta especie de que leer o escribir a la luz de una lámpara de aceite pues parece una cosa sacada como de una novela de Charles Dickens, en la que estás así como en un momento muy bonito con tu lucecita, o de un cuadro de Wright. Y en realidad no, porque no sé si alguien ha intentado escribir con una lámpara de aceite delante. Yo lo intenté una vez y además es verdad que es curiosísimo, y para empezar huele fatal porque huele todo el cuarto a aceite. Luego sale un humo negro que te puede manchar el techo si no tienes cuidado, sobre todo los techos de hoy en día. Hay que tener mucho cuidado cuando la mueves porque puedes derramar aceite, te llenas los dedos, es insoportable, la verdad, escribir una lámpara de aceite. Entonces todo esto, a donde quiero llegar con todo esto es que hoy en día una lámpara de aceite evidentemente nos puede parecer muy bonita, bueno, una un poco más elaborada que esta que he puesto aquí de arcilla, que no es el mejor ejemplo quizá, pero es de nuevo lo mismo, es porque nosotros ya no tenemos esa necesidad. Quieres escribir un texto, tienes un ordenador y en 5 minutos lo has hecho, y si no quieres hacerlo, lo metes en una inteligencia artificial y lo hace la inteligencia artificial por ti. En esta época, la incomodidad que supone la rutina de llenar la lámpara, encenderla, escribir o coser a la luz de esa lámpara, lo que nos indica es que las cosas que se han escrito o que se han hecho con estas luces normalmente eran mucho más importantes de lo que podemos pensar. Y con importantes no quiero decir relevantes en el tiempo para la historia humana, sino importantes de yo tengo que escribir esta carta ahora y no voy a esperar a que amanezca para hacerlo con la luz del sol, porque la quiero escribir ahora. A eso me refiero con importante o con urgente. Entonces, la conclusión, digamos, es que recordar, parte del encanto de una antigüedad nace precisamente de eso, de que no tenemos la incomodidad que suponía ese objeto cuando fue concebido y cuando fue construido o fabricado. Pero recordar este uso incómodo y recordar estas rutinas espantosas de llenar todo de aceite o de limpiar el brasero todas las tardes o de tener que seleccionar las brasas y tener mucho cuidado de que no se te queme la casa, para mí hay cierta belleza en eso, en poder imaginar a través de un objeto tan simple como cualquiera de estos dos ejemplos, poder imaginar a alguien que ha acumulado horas cosiendo o escribiendo a alguien a quien quería y entonces tenía que ser ahora mismo, bueno, a quien quería o a quien odiaba, o pagando unas deudas, o vete a saber, problemas que eran reales, de personas reales que han visto ese objeto, igual que lo estás mirando tú en ese momento, y a mí esa parte digamos, esa romantización, es todo ese trabajo que esta gente ha hecho delante de esos objetos y esa vida que le ha dado al objeto, precisamente cumpliendo la función que tenía, a mí me da la impresión de que añade muchísimo valor al objeto en sí, más allá de lo que es el elemento decorativo
o de su valor material. Bueno, no me voy a acercar mucho ahí. Luego pasamos al segundo bloque, que es, bueno, objetos cuyo valor no se aprecia a simple vista. Esto es muy interesante porque evidentemente lo primero que nos salta, lo primero que nos viene a la mente cuando uno ve un objeto que no conoce bien es pensar, oye, mira, pero si esto está hecho de oro, o esto tiene un diamante aquí incrustado, o esto tiene un... Y entonces, claro, eso lo hace automáticamente atractivo. Hay objetos que siempre se han considerado muy lujosos y que no tienen a simple vista ningún valor que se pueda percibir. Entonces aquí voy con un ejemplo que los que me conocéis ya sabéis que lo uso mucho, pero es que me parece fantástico, que es por ejemplo un libro medieval, un libro, un códice, un salterio, cuando uno entra en una catedral y entonces vemos esos fantásticos atriles con los códices abiertos, llenos de, bueno, como este ejemplo, con los cantos gregorianos para que los monjes puedan leerlo a la vez que cantan y saber exactamente qué tienen que cantar, pues hombre, no es tan impresionante o no parece tan lujoso a simple vista como pues un pequeño libro de horas de algún rey francés iluminado por los mejores iluminadores de Francia y con unos amanuenses que llevan 70 años escribiendo, y que claro, el libro tiene unas miniaturas que son, o sea, ya de por sí visualmente, aunque seas un profano, son muy impresionantes. Y entonces claro, al ver un libro de la misma época que simplemente es así como muy tosco y con él pues tendemos a pensar que no es algo tan lujoso como el libro de horas de un rey, un duque o lo que fuera. En este caso, a mí lo que me da la impresión es que si cambias un poco la percepción o atraes, te pones un poco te pones en la época contemporánea a la que fue elaborado este libro, hay que pensar que están hechos para empezar de pergamino. El pergamino normalmente está hecho con pieles de animal tratadas, y un libro con unas páginas así y con unas 100 páginas o 120 páginas, pues claro, necesitas una cantidad bastante grande de terneras, porque en muchos casos era ternera, para ser capaz de hacer un solo libro. Entonces esto implica que tienes que matar muchos animales y tratar su piel y tener la piel muy cuidada y hacer. Entonces, aparte ya del proceso artesanal, que por supuesto indica que el propietario de ese libro ha tenido, o por lo menos el fabricante ha tenido acceso a todas esas pieles de vaca, ya de todas esas pieles, o de oveja, que es ya de por sí un lujo que no podemos imaginar. O sea, esto es como cuando hablamos de Carlomagno y cómo le regalaba perdón, porque soy historiador y a veces me voy con estas cosas, pero Carlomagno le regala a un marqués un caballo de batalla, y el marqués lo que pensaba era: este señor me acaba de fastidiar la tarde, porque ahora necesito 6 hectáreas para que el caballo pueda correr, un tipo que lo cuide, un tipo que lo pueda comer, y que claro, un caballo de batalla era una cosa muy grande, era como un buey de gordo y pesaba 1000 kilos, pero pues es un poco lo mismo. Un códice representa el acceso a 40 pieles de vaca, por lo menos. Y claro, tener una biblioteca de 40 libros, pues ahora pensamos, pero si yo en mi cuarto tengo a lo mejor 100 en 4 estanterías, así uno detrás de otro. Claro, en aquella época, estamos hablando del siglo X o XI, tener 40 libros era una auténtica biblioteca, pero bueno, una auténtica biblioteca, digamos, privada, evidentemente. Luego, si vamos a archivos más grandes, pues encontramos cosas más grandes. Y luego, a partir de eso, pues pensar también en las personas que lo han hecho, ¿no? Pues tienes monjes amanuenses que llevan 40 años escribiendo a mano con toda la precisión posible, aprendiendo el oficio, iluminando, escribiendo, pintando, dibujando, inventando. Y todo eso, por supuesto, añade un valor que, a simple vista, pues el objeto hoy en día no valdría nada, digamos. Luego tengo otro ejemplo, que sería un arcón, un baúl, un simple baúl antiguo, que a primera vista evidentemente es algo muy simple. Tenemos aquí una caja hecha de una madera particular, la abrimos, tiramos las cosas dentro y las cerramos. Bueno, algunos las doblan, yo las suelo tirar, pero... Entonces, claro, a simple vista, pues nada, es una cosa muy funcional, muy práctica y muy poco, digamos, valiosa en ese sentido. Por supuesto, detrás de esto está, de nuevo, como decía con el códice,
está el tema de los materiales. Si estamos hablando de madera de nogal, de castaño, de roble, pues ya el precio empieza a subir, porque son árboles, digamos, son maderas más resistentes, son maderas mejores, y ya empezaba a subir. Pero, y luego, evidentemente, lo que hablaba, la artesanía, el oficio, el carpintero que lo ha juntado y que lo ha ideado y que lo ha decorado, y pues todo eso evidentemente tiene un valor, pero que se puede percibir más a simple vista. Yo cuando pienso en muebles, particularmente muebles antiguos, pienso, que sé que es exagerar un poquito, pero pienso en la construcción de barcos. Si un rey del siglo XVI quiere construir una flota nueva, pues más le vale que su abuelo haya ordenado que se planten cientos de miles de árboles, porque un árbol no tarda precisamente 6 meses en crecer. Entonces, desde que el árbol crece hasta que el leñador lo corta, luego se convierte en planchas, el carpintero lo compra, convierte las planchas en una obra de arte, más o menos, pues ya solo la cantidad de manos por las que ha pasado ese material, como digo, yo tiendo a romantizar las cosas, ya es bastante impresionante, porque significa que ese arcón es un testigo de un proceso que ha llevado muchísima más paciencia y muchísimo más trabajo del que pueda parecer a simple vista. Entonces, bueno, mi conclusión, digamos, en este bloque sería que el lujo muchas veces no se expresa visualmente como estamos acostumbrados hoy. No necesitamos ver hilo de oro, no necesitamos ver unos diamantes en una cerradura para saber que un mueble es lujoso, porque es por el trabajo que ha conllevado y por lo complicado que ha sido elaborarlo. Y luego, por supuesto, está la otra parte, que ya es imaginar cuánta gente, pues igual que tú, cuando te levantas ves tu mesita de noche todas las mañanas y al acostarte también la ves, cuánta gente habrá posado los ojos en ese mismo objeto que ahora tienes en el salón de tu casa, y han sido para ellos una parte no importante, pero sí una parte muy familiar de su vida, y que les ha acompañado durante su vida entera. Luego seguimos con los objetos normales puestos en contexto. Esto es un reloj de bolsillo, evidentemente. Entonces hay ciertas antigüedades cuyo significado profundo o valor profundo o lo que reflejan se nos escapa, porque ya hemos normalizado algo que en su momento era excepcional. Al principio hablábamos de objetos que responden a una necesidad que ya no tenemos, ahora hablamos de objetos que todavía tenemos, pero que la necesidad a la que responden, aparte de que seguimos teniendo esa necesidad, no era normal en la época. Entonces vemos el objeto, entendemos su función. ¿Qué hace un reloj de bolsillo? Da la hora, muy bien, pero ¿qué implica tener un reloj de bolsillo en el siglo, a principios del XIX? Pues implica varias cosas, porque aunque hoy llevamos la hora bastante, aquí tengo una hora, en el móvil tengo otra y aquí en el micrófono tengo otra, o sea que tengo 3 horas ahora mismo a mi disposición con un solo gesto. Tener un reloj portátil, ojo, no hablamos de relojes de sol, ni de clepsidras, ni relojes de arena, o sea, una cosa que tú puedes ir por la calle y decir qué hora es, y sacas tu reloj y la miras. Lo que indica es que tu vida tiene que estar organizada con cierta precisión. O sea que no pues tienes reuniones, tienes trayectos, tienes compromisos muy específicos a los que tienes que llegar. Entonces, pues en otras palabras, indica una vida que no está ordenada con la luz del sol, que era un poco lo habitual, digamos, pues en la Edad Media, evidentemente, pero para los artesanos, para la gente con oficios, digamos, normales, pues lo suyo es: sale el sol, te levantas, vas a tu taller, estás en tu taller todo el día y más o menos eres consciente de qué hora es, pero luego también un poco por las campanas de las iglesias y luego, pues cuando se pone el sol, te vas a tu casa un poquito antes para que no te pillen por la calle y ya está, y tu vida es un poco gira en torno alrededor del sol. Si tienes un reloj de bolsillo, significa que necesitas estar en sitios y que tu vida, digamos, es más ajetreada que la simple duración de una jornada. Entonces es un poco entrar en otra lógica social distinta dentro de una misma sociedad, que es pues aristócratas, comerciantes, funcionarios, militares, viajeros, personas cuya vida necesitaba, digamos, una coordinación un poco más exacta por la cantidad de compromisos que tenían que tener. Entonces el reloj, digamos que no solo mide el tiempo, y evidentemente en una pieza como el reloj, que además
tiene una complejidad mecánica muy particular y que por supuesto enseguida se vio la posibilidad de hacerlo mucho más lujoso, pues es un símbolo de estatus al final. Pero incluso el más simple de los relojes, pues puesto en el contexto adecuado, es un símbolo de estatus y por tanto es una pieza de lujo, a pesar de que a lo mejor esté hecho de cobre. En el caso de los relojes, como todos sabemos, se ha aprovechado mucho para hacerlos más y más lujosos cada vez. Algo muy similar ocurre con los espejos. Cuando nosotros, nos miramos a un espejo y nos parece una cosa muy normal, la la fabricación de un espejo antiguamente pues no era una cosa tan simple, y de hecho los maestros tenían como el secreto del azogado y todas estas historias que no contaban demasiado, no divulgaban demasiado, para que tampoco fuera un objeto generalizado. Pero un espejo grande hoy en día en una casa, pues cualquier tienda vas y te compras un espejo y ya está, yo lo que quiero es verme. Pero durante siglos fabricar una superficie suficientemente pulida y reflectante como para ver tu rostro y tu ropa y tu cuerpo es, de nuevo, un símbolo de estatus. Porque para empezar ya no resuelve una necesidad básica, porque el hombre, los hombres, las mujeres, la humanidad no estaba acostumbrada, nunca ha visto, no era lo normal ver tu reflejo en tu vida. Particularmente hasta el siglo XVII más o menos. O sea, antiguamente, en la Edad Media, pues era muy raro ver tu reflejo que no fuera en un líquido directamente. Entonces no es una necesidad básica, porque si lo fuera habríamos inventado los espejos hace miles de años. Pero entonces, ¿cuál es la particularidad de un espejo? Por ejemplo, este es un espejo Luis XVI. Pues es un poco como el reloj, responde a una necesidad más avanzada que denota cierto estatus, como es ir bien peinado, ir bien vestido, llevar cada cosa en su sitio, verse bien, ponerse bien las pelucas, todas estas cosas que evidentemente no son necesidades básicas y que además son un reflejo muy claro de un estatus social muy particular. Y luego tengo un ejemplo, porque quería incluir algo que no fuera un estatus social simplemente. Aunque este abanico es bastante refinado, entonces quizá este sí denote algo de estatus, pero el abanico lo incluyo precisamente por eso, porque es es un objeto universal. ¿Para qué sirve un abanico? Pues muy fácil, para mover aire y no morirte de calor en misa en julio. Para eso sirve. Entonces cualquier persona puede tener un abanico, evidentemente no es un símbolo cualquier persona puede doblar así una cosa y peinarse. Pero lo que pasa es que detrás de los abanicos, aunque hoy en día esté más o menos olvidado, evidentemente había un tipo de lenguaje, o sea, una serie de gestos que se podían utilizar los abanicos para cosas, comunicaciones mucho más complejas de lo que yo pensaba hasta que me puse a investigar un poquito, porque yo pensaba que era un poco no blanco y negro, pero no, o sea, aquí puedes dar todo tipo de mensajes de te quiero ver a las 3, no me vuelvas a hablar, en fin, un sinfín de significados que se pueden hacer simplemente con un abanico. Entonces, esto, la forma de sostenerlo, de abrirlo, de moverlo, forma parte de una presencia pública muy específica, ajustada a una sociedad, digamos, con unos estándares específicos. O sea, tú no vas a alguien y le pides su teléfono así, a calzón quitado, en una corrida de toros en el siglo XIX. No se te ocurre. Y no se te ocurre abordar a una chica así de golpe como, a ver, oye, tal. No, pero entonces con objetos como los abanicos pues tienes la posibilidad de mandar un poco mensajes y hacer entender a un hombre que si tienes algún tipo de interés y todas estas cosas. Entonces, ¿por qué cojo este? Porque no tiene por qué denotar estatus. En la época de Carlos IV, las majas que pintaba Goya así haciendo la gallinita ciega la usaban igual que las grandes duquesas que paseaban por Madrid con la reina. Entonces, a eso me refiero un poco, a que un abanico, si lo miramos, pues tenemos que entender que no solamente es lo bonito del objeto en sí, que evidentemente también tiene un valor, sino todo lo que hay detrás, todo lo que conlleva y, digamos, la bonita historia que podemos imaginar que tiene y la necesidad que resuelve, que va muchísimo más allá de mover aire y no morirse de calor.
Entonces, bueno, a eso me refiero, a que hay que poner un poco las cosas en su contexto para entender por qué son un lujo, por qué eran un lujo, más allá del valor material. Y finalmente vamos a pasar a los objetos que sobreviven porque alguien ha querido que sobrevivan. Esta es la categoría más interesante porque es completamente subjetiva, pero también tiene cierto valor, bueno, espero, o yo lo veo así, cierto valor objetivo. Entonces, no todos los objetos que han llegado hasta nosotros desde otros siglos han llegado por azar. Muchos, evidentemente, la gran mayoría se han perdido, porque al final los muebles se pierden y nadie va a recordar esta silla dentro de 200 años. Pero hay algunos que han llegado porque tienen un significado muy particular, a pesar de que es evidente que no tienen un valor intrínseco material nada fuera de lo común. Entonces, un ejemplo es pues una caja llena de cartas o unas cartas antiguas. La verdad es que un montón de tinta escrita sobre papel no tiene absolutamente ningún valor como, digamos, en sí mismo, y particularmente, además, suelen ser bastante complicaditas de leer, que yo he chupado mucho archivo y es insoportable. Entonces, cuando alguien decide guardar unas cartas durante años, durante décadas o incluso durante generaciones, cosas bueno, que he visto, ya no es solamente un mensaje que alguien mandó a otra persona, empieza a ser un poco un tipo de recuerdo material muy particular. Entonces, cuando se conservan muchas juntas, es mejor todavía, porque aparece una pequeña biografía involuntaria de una persona, o en la que se puede entender mucho más de su vida, evidentemente. También no hace falta que sea una biografía de una persona. Yo recuerdo, que siempre lo cuento, pero en fin, lo voy a contar otra vez. Recuerdo que cuando yo hice mi trabajo de final de grado, estaba en el Archivo Histórico Nacional, y entonces estaba buscando unos papeles muy específicos de la embajada italiana en tiempos de Fernando VII, bueno, de la embajada ante la Santa Sede, perdón, y cada 15 o 20 páginas me aparecía el nombre de unos señores que les habían pillado robando en Roma y que ellos eran españoles. Y entonces decía que se hace saber a la corte que hay unos tipos que les han pillado robando y entonces los quieren enjuiciar, pero son españoles, han acogido a la autoridad del rey, bla, 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 bla. Fenomenal. 20 páginas después vuelven a hablar de esos tipos, o sea, hay miles de asuntos y de repente se hace saber que los tipos a los que iban a enjuiciar porque no sé qué, bueno, los aprisionaron, estaban metidos en una prisión de los Estados Vaticanos y se han escapado y se dice que van a coger un barco a España. Y entonces pasa así otra vez 20-25 páginas y de repente se hace saber que los hombres que estaban efectivamente en un barco han cogido el barco ha dado la vuelta y los tipos están de camino otra vez a la cárcel. Y luego ya por último se hace saber que los tipos que se escaparon, cogieron el barco, dieron la vuelta al barco, los iban a meter en la cárcel, que camino a la cárcel ha pasado algo y total, que los han ejecutado. Entonces, ¿a qué viene esta anécdota del archivo? Viene a que esas personas, que son 4 tíos que pues robaron a un mercader y que se los acabaron cargando, probablemente nadie los vaya a recordar, no por nada, sino porque tendemos a recordar las fechas importantes de la historia, los hechos como más relevantes, las batallas. Año 1212, nos acordamos todos de las Navas de Tolosa. ¿Qué más pasó en 1212? Porque es que son 365 días, es que es mucho tiempo. Pues las cartas, el papel escrito, sirve un poco para recordar también a personas que no tienen, digamos, que no tienen quien les recuerde. Entonces, pues a través de este tipo de... Por eso les doy más valor, digamos, a una antigüedad que si no tienes interés a simple vista en lo que hay escrito dentro, pues no parece que tenga ningún valor. Pero para mí, ya conocer la vida de estos pobres contrabandistas que se cargaron, para mí le da un valor mucho mayor a ese archivo o a esas cartas. Luego tenemos, claro, es muy fácil decir esto de un objeto, quisieron conservarlo, evidentemente que tiene valor porque a lo mejor la carta contiene, yo que sé, una carta de Napoleón a su esposa Josefina, y dices, es muy fácil decir que una carta vale mucho más por lo escrito que por lo material. Entonces por eso vamos a pasar a...
Vaya, bueno, me he comido una diapositiva, pero entonces, como es muy fácil hablar del valor de una carta, porque depende sobre todo de lo que hay dentro, me gustaría poner otros ejemplos, como por ejemplo una Biblia, una medalla religiosa, un rosario, pero también puede ser una alfombra o un atizador de chimeneas, cualquier cosa, absolutamente cualquier objeto. No suelen conservarse por su valor material. Es decir, si tú tienes una Biblia de tu bisabuela, no quieres leer la Biblia, pues te compras una nueva, que para empezar va a estar en un español mucho más normal y que probablemente las hojas no sean de papel de fumar y no las vayas a romper, y sobre todo que porque vas a usar la Biblia de tu abuela con lo frágil que es. Pero entonces, ¿por qué la conservas? Pues porque evidentemente, si es el libro que usaba tu abuela para leer o para rezar, pues tiene mucho más valor. Yo aquí mismo llevo una medalla que era de mi abuelo. Entonces, ¿la medalla cuánto vale? Pues no sé a cuánto estará el metal, pero probablemente no mucho. Pero claro, si es una medalla que llevó mi abuelo toda su vida y que luego me la regaló a mí, pues evidentemente que para mí sube muchísimo de precio. Y eso va muy en línea con lo que comentaba de que hay que ir más allá del valor material de las antigüedades y de los objetos. Hay que procurar ponerlos en su contexto, pensar en la gente que los ha usado y entender un poco que han tenido una vida que, aunque hoy sean piezas decorativas o que no les demos tanta importancia, pues han tenido una vida que personalmente, y como digo, tiendo a romantizar las cosas, es mucho más interesante que su valor material. Y bueno, poco más por mi parte. Solo quería dar un poco mi visión de lo que opino de las antigüedades, y eso, pedir que le deis alguna oportunidad a objetos que a simple vista parece que no nos dicen nada y que no tienen por qué estar hechos de oro o estar hechos de ningún metal precioso para tener un valor mucho más allá de eso. Muchas gracias, y si alguien tiene una pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, encantado.